Buenos días compañeros y maestra, nosotros les expondremos Carlos V con mi compañera Ana Gabriela Cruz Martínez y yo Fátima Madrigal. El casamiento de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón unió el destino de dos reinos, ya que tras la muerte de Enrique IV, que era hermano de Isabel, ésta se proclamó reina de Castilla, lo que provocó una guerra civil entre los partidarios de Isabel y los de Juana la Beltraneja. Acabada esta contienda en 1479, reinaron conjuntamente Isabel y Fernando, mejor conocidos como los católicos, quienes conquistaron el último reducto musulmán en la península ibérica con la toma de Granada. La forma de gobierno de los católicos fue la monarquía autoritaria y por tanto reforzaron su autoridad, aumentando su poder frente a los grandes nobles y el poder de la Iglesia, recortando sus privilegios, pero sin llegar a enemistarse del todo con ellos. Convocaron pocas cortes para evitar enfrentamientos y dieron los cargos más importantes del gobierno y de la Iglesia a personas que eran de su total confianza. Así fue como ambos trabajaron juntos para unificar sus dominios y fomentar su desarrollo. Ya para 1476 organizaron la Santa Hermandad, una institución que tenía su propia milicia y estaba dedicada a proteger a la población rural de los bandoleros y guardar el orden en los despoblados. 2 años después, en 1478, se creó la Inquisición, organismo que se encargó de investigar a conversos, moriscos y protestantes para imponer la unidad religiosa y reprimir cualquier disidencia. Este fue el primer periodo de la Inquisición hasta el siglo XV, y desde su creación tardó 2 años en empezar. Para este entonces, los reyes católicos nombraron a los primeros inquisidores. El primero fue Fray Miguel de Morillo y el segundo, Fray Juan de San Martín. Fueron nombrados en Sevilla ya que se consideraba que esta era una zona judaizante, y aquí mismo se celebró el primer auto de fe el 6 de febrero de 1481, en donde fueron quemadas vivas 6 víctimas acusadas de judaizar, y sin duda se considera que fue un inicio bastante violento. Por lo anterior, Fernando apoyó el programa religioso de la reina por medio de un espíritu de cruzada y el exclusivismo religioso. Prueba de ello fue la conversión forzosa de los moriscos granadinos y la expulsión de los judíos en 1492. Los reyes católicos comenzaron la expansión de la monarquía en el interior. Primero acabaron con la Reconquista al entrar en Granada en 1492 y provocar que Boabdil abandonara la península. Además, lucharon con Francia por Navarra, que pasó a formar parte de Castilla en 1512. Aunque por otro lado también consiguieron territorios en el exterior, con el fin de facilitar sus relaciones comerciales por el Mediterráneo. Los reyes católicos se hicieron de Nápoles en 1504 y además consiguieron territorios de Melilla, Orán y Argel. Esto para evitar el ataque de los piratas bereberes contra el comercio aragonés. También en el Atlántico terminaron con la conquista de las Islas Canarias y las colonizaron, sobre todo la zona de andaluces. Y pues también para apoyar su poder y su consolidación, los católicos utilizaron las alianzas matrimoniales de sus hijos para unirse con Portugal y consolidar sus intereses políticos en Europa, aislando a Francia. Carlos V nació el 24 de febrero de 1500 en Gante, Flandes, del Sacro Imperio Romano Germánico, y falleció el 21 de septiembre de 1558 en Cuacos, Yuste, en los extremos de la Corona de Castilla. Antes de que cumpliera un año, Felipe nombró a Carlos duque de Luxemburgo y caballero de la Orden de Borgoña del Toisón de Oro. Felipe encomendó la educación de su hijo a maestros borgoñeses y su abuelo Fernando el Católico, pensando que podría ser el futuro rey español, le envió maestros para que le enseñara la lengua y la historia de España, aunque en años posteriores Carlos llegue a España, pero sin dominar plenamente el español.
Al morir Isabel, su hija Juana heredó la corona de Castilla, que fue llevada por su marido Felipe hasta su muerte en 1506. Con la muerte de su padre Felipe y la locura de su madre Juana, el llamado a reinar en España y en los Países Bajos era Carlos, pero al ser todavía menor de edad, su abuelo Maximiliano asumió la regencia de los Países Bajos, que posteriormente cedió a Margarita de Austria, y en España el regente sería Fernando el Católico y después el cardenal Cisneros en Castilla y Alonso de Aragón en Aragón. Para 1515, después de ser declarado mayor de edad, los Estados Generales nombraron a Carlos señor de los Países Bajos, terminando así la regencia de Margarita. Al morir Fernando, su nieto Carlos, que para este momento estaba en Flandes, pasó a ser el rey de Castilla y Aragón con su madre Juana. Y el cardenal Cisneros quedó como regente hasta la llegada de Carlos a España. El reinado de Carlos I, 1516, aproximadamente 1519 a 1556, aproximadamente 1558. En 1516, Carlos I de España toma posesión de su reinado en Bruselas a la muerte de Fernando el Católico. Subió al trono como el primero de los Asturias y también como el de Habsburgo. De su abuela paterna María de Borgoña, hereda las tierras del condado de Borgoña en los Países Bajos, Flandes. De su abuelo paterno, el emperador Maximiliano de Austria, hereda los estados de los Habsburgo, ubicados al sureste de Alemania. De su abuelo materno, Fernando el Católico, hereda la corona de Aragón, los dominios de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. De Isabel la Católica, hereda la corona de Castilla con los territorios conquistados, amplios horizontes imperiales como las conquistas en México, Perú y norte de África. Criado en Flandes y educado para ser emperador de Alemania por su abuelo Maximiliano, Erasmo de Rotterdam fue el receptor de Carlos en España. Aunque no estuvo en España, Erasmo creyó en el valor supremo de la paz, pues escribe al joven príncipe cristiano tan prometedor su texto Educación del Príncipe Cristiano. También reivindica la libertad de pensamiento, la beligerancia clerical y el rigor en las traducciones y adaptaciones de la Biblia, así como el retorno a las fuentes primitivas del cristianismo. La síntesis del proyecto de la cristiandad está inmersa en Elogio de la Locura, dedicado a su amigo Tomás Moro, pero se mantuvo al margen porque Carlos consideró defender su patrimonio familiar e influido por el erasmismo en la primera etapa de su reinado. Trató de hacer un imperio universal cristiano, pero para ello necesitaba el milanesado como medio de unión de sus reinos. Lo consiguió en 1526 a través del Tratado de Madrid y también del Ducado de Borgoña, al vencer en 1522 a Francisco I en Bioca y en 1525 en Pavia. Pero el rey francés salió con Clemente VII y los príncipes italianos independientes en la Liga de Cognac, declarando la guerra al emperador. La paz de Cambrai en 1529 resolvió la recuperación del Ducado de Borgoña por Francisco I. Ante el problema religioso alemán, mostró una actitud conciliadora, manifestada en la Dieta de Habsburgo, que fracasó por el radicalismo de los príncipes protestantes alemanes. Esta política imperial no fue bien entendida por los españoles y motivó el levantamiento de las comunidades en Castilla, protagonizado por la pequeña aristocracia y burguesía de las ciudades. Un sueño cumplido de Carlos fue viajar a Italia. A finales de julio zarpó de Barcelona y, tras desembarcar en Génova el 12 de agosto, se encaminó a Bolonia.
A su llegada el 5 de noviembre de 1529, en la puerta de la ciudad le esperaban 25 cardenales. Al ver al monarca desmontaron de sus cabalgaduras y se inclinaron en señal de pleitesía. En 1527 los soldados alemanes de Carlos habían saqueado brutalmente la ciudad eterna, hecho conocido como Saco de Roma. El 28 de junio de 1519 los reyes de Inglaterra y Francia y otros príncipes alemanes se reunieron en la ciudad de Frankfurt para designar a Carlos de Habsburgo como rey de romanos. Sin embargo, pasados varios años de su elección, Carlos V aún no se había coronado como rey de Italia ni como emperador. La coronación imperial de manos del Papa había caído en desuso desde hacía tiempo, y por ejemplo, el propio abuelo de Carlos, Maximiliano I, nunca se coronó en Roma. Carlos aspiraba a hacer realidad su lema Plus Ultra, que significa más allá, y convertirse en un gobernante verdaderamente universal, como le susurraba su canciller Mercurino Gattinara: Dios, el Creador, os ha concedido la gracia de elevar vuestra dignidad por encima de todos los reyes y príncipes de la cristiandad, al convertirse en el mayor emperador y el rey desde la partición del imperio de Carlomagno, y os ha indicado el camino hacia la justa monarquía universal a fin de unir el orbe entero bajo un único pastor. De ahí la importancia que revestía para Carlos el hecho de ser coronado como emperador por el Papa, un acto que sería posible 2 años después del saco de Roma, cuando Clemente VII y Carlos V sellaron con el tratado firmado en Barcelona. En las negociaciones de ese mismo tratado, tanto al Papa como al emperador les importaban ante todo las cuestiones políticas como el dominio de territorios de Nápoles, de Milán o de Romaña. Carlos V decidió que su coronación imperial tuviera lugar en la ciudad italiana de Bolonia. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿cómo reaccionaría el pueblo, la nobleza, ante las pretensiones de Carlos? Su acceso al trono español fue un imprevisto que cruzó en su camino. Si bien la herencia de los reyes católicos recayó en su madre Juana, apartada del poder por su supuesta enfermedad, en lo que es la villa castellana de Tordesillas, Carlos fue a visitar a su madre Juana junto con su hermana Leonor, buscando el apoyo para gobernar, ya que era imprescindible para la aristocracia. Para ser aceptado como soberano y atender a sus demandas de impuestos, las Cortes de Valladolid le plantearon 88 condiciones, donde Fernando, su hermano, no podía abandonar el suelo hispánico mientras Carlos no tuviera un heredero. Otra también decía que no podía gobernar ningún extranjero. Otra más decía que no podía sacar metales preciosos, como el oro, la plata, entre otros. Y también decía que no podía tener caballos en territorios hispánicos. Al cumplir, o más bien, él creyó cumplir esto, pero finalmente fracasó al no cumplir con todas estas demandas. Hace que Fernando se vaya a Viena. Además, el dinero de Castilla se volvió el principal soporte financiero del imperio, y Adriano de Utrecht sería el regente de Carlos durante su ausencia en la península. Todo este conjunto de territorios exigía un óptimo control administrativo y un máximo de atención en cada frontera, pues cada una tenía sus problemas particulares. Así pues, su política exterior se centró principalmente en la lucha contra el infiel. En lo referido a la política exterior, la sociedad hispánica veía con inquietud la subida al trono del príncipe flamenco, descendiendo del séquito que lo acompañaba. Durante su reinado estuvo más volcado a los problemas de sus dominios europeos que en el gobierno de sus reinos peninsulares, que dejó gran parte del tiempo en manos de personas de su confianza. Esto provocó algunos puntos importantes, que los conflictos con los protestantes, donde Carlos I tuvo problemas con los príncipes alemanes que eligieron el protestantismo en algunos territorios, por lo que afirmó el Concilio de Trento en 1545
1552 para acercar las posturas de católicos y protestantes, pero sin éxito. Estos últimos terminaron levantándose en armas durante 3 años hasta la firma de la Paz de Habsburgo en 1555, por la que se daba libertad para imponer la religión católica o luterana, o la que ellos quisieran, según sus territorios. Otro punto importante es que los conflictos con Francia, además de la hegemonía de Carlos I, esto provocó varios enfrentamientos con Francia, que temía su pérdida de poder en el ámbito europeo. Es por ello que apoyó a los protestantes en el conflicto interior e intentó hacerse con algunos territorios en Italia, pero tampoco lo consiguió. También los conflictos con los otomanos. Esto último también lo llevó a los franceses a apoyar a los otomanos, situados estratégicamente en Argel, desde donde intentaron hacerse con el comercio del Mediterráneo y atacaron algunos territorios españoles. Esto provocó la conquista de Túnez en 1535 por parte de Carlos I, que también intentó conquistar Argel sin conseguirlo nuevamente. En cuanto a la política interior, Carlos I llegó a Castilla en 1517 sin conocer el idioma ni las costumbres españolas, y rodeado de colaboradores borgoñeses a los que dio cargos importantes. Además utilizó los bienes y las subidas de impuestos, principalmente en Castilla, para cubrir los gastos externos y sus intereses en el Imperio alemán. Todo esto creó desconfianza entre los castellanos, que organizaron una rebelión contra él, conocida como la Revuelta de Comunidades, en 1520 a 1521, en la que Toledo fue el único núcleo central. Comenzó en las ciudades, que intentaban reivindicar su identidad castellana, y terminó trasladándose a los pueblos en forma de revueltas antiseñoriales. La derrota de los comuneros tuvo lugar en Villalar, originando la alianza del emperador con la aristocracia latifundista y progresiva pérdida de efectividad de las Cortes de Castilla. Por otra parte, en Valencia y Mallorca, la represión contra los elementos de las Germanías se inició una sublevación similar, pero de tipo social, en 1519-1523, en donde artesanos y burgueses en su mayoría trajo consigo idénticos resultados. Todas esas revueltas fueron sofocadas duramente, aunque dieron sus frutos, y Carlos I comenzó a valorar a los castellanos, dio cargos importantes a la nobleza castellana y creó nuevos consejos de Estado, Hacienda, Indias e Italia. El final del reinado del emperador estuvo impregnado por los problemas germánicos. Se enfrentó venciéndolos a los príncipes alemanes de Muhleberg en 1547, pero el nuevo rey francés Enrique II salió con la Liga de Esmalcalda. El desastre de Innsbruck en 1552, donde estuvo a punto de ser prendido, le obligó a negociar la paz de Habsburgo en 1555, que reconocía la libertad religiosa en Alemania y significaba la renuncia del emperador a su ideal de la unidad religiosa del imperio. Por otro lado, firmó con Enrique II, que se había apoderado de Metz, Tours y Verdun, la tregua de Versailles. Envejecido por la enfermedad, el rey firmó la paz con Francia y los protestantes y abdicó en Bruselas en 1556, dejando Austria, Bohemia y Hungría a su hermano Fernando I de Habsburgo, que pasó a tomar el título de emperador de Austria, y el resto de territorios a su hijo Felipe, incluyendo los territorios de América. Felipe II el Prudente nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Es el hijo del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Ya desde muy joven fue preparado para ser rey. De ellos se encargaron Juan Martínez Siliceo y Juan de Zúñiga. Su padre también lo educó y preparó en política y diplomática, dejándole como regente durante sus ausencias en 1543 y 1551.
Asumió el trono español tras la abdicación de Carlos I en 1556 hasta 1598. Gobernó el vastísimo imperio integrado por Castilla, Aragón, Cataluña, Navarra, Valencia, el Rosellón, el Franco Condado, los Países Bajos, Sicilia, Cerdeña, Milán, Nápoles, Orán, Túnez, Portugal y su imperio afroasiático, toda la América descubierta y Filipinas. En política exterior, el monarca se preocupó en mantener y proteger su imperio. Prueba de ello fueron todos los matrimonios que contrajo. Se casó por primera vez con María de Portugal en 1543, quien era infanta de Portugal, y su matrimonio con Felipe II fue de 1543 hasta 1549. Tuvieron un hijo varón que se llamó Carlos y falleció a los 23 años, y tras su muerte se casó con María I de Tudor, reina de Inglaterra, en 1554. La reina de Inglaterra fue esposa de Felipe II en 1554 hasta 1558. Ellos no tuvieron descendencia. Después, su tercer matrimonio fue con la francesa Isabel de Valois en 1559, y al quedarse nuevamente viudo, sin herederos varones, se casó por cuarta vez en 1570 con su sobrina Ana de Austria, madre del sucesor al trono español Felipe III. La monarquía de Felipe II se apoyaba en un gobierno de consejos, secretarios reales y una poderosa administración centralizada, aunque para mantener todos los territorios utilizó los recursos españoles, sobre todo los de Castilla, América, y en muchos conflictos políticos y religiosos que provocaron grandes pérdidas económicas, las que fueron las principales características del reinado. Aprovechando una crisis sucesoria, Felipe II hizo valer sus derechos al trono lusitano mediante la invasión del país, sobre el que reinó como Felipe I de Portugal, sometiéndolo a la gobernación de un virrey. Con la incorporación de Portugal y en consecuencia de sus numerosas posesiones en África y Asia, el imperio español alcanzó su mayor expansión territorial. La península, los dominios europeos y mediterráneos y las colonias españolas y portuguesas en América, África, Asia y Oceanía componían aquel vasto imperio en el que nunca se ponía el sol. Aprovechando las guerras de religión, el monarca español se permitió también invertir entre 1584 y 1590 una disputa sucesoria francesa, apoyando al bando católico frente a los protestantes de Enrique de Navarra. El futuro Enrique IV de Francia, Felipe II intentó sin éxito poner en el trono francés a su hija Isabel Clara Eugenia, nacida de su matrimonio con la hija de Enrique II de Francia, Isabel de Valois, pero consiguió que Enrique IV abjurase del protestantismo en 1593, quedando Francia en la órbita católica. La mayor presencia española en el Atlántico acrecentó la tensión con Inglaterra, manifestada en el apoyo inglés a los rebeldes protestantes de los Países Bajos, el apoyo español a los católicos ingleses y las agresiones de los corsarios ingleses como Francis Drake contra el imperio colonial español. Todo ello condujo a que Felipe II planeara una expedición de castigo contra Inglaterra, para lo cual preparó la grande y finísima armada, que a raíz de su fracaso fue burlescamente rebautizada como la Armada Invencible por los británicos. Otros puntos que fueron importantes a considerar son que España
la República de Venecia y el Papado formaron la Liga Santa en 1570. Esta liga lucha contra los otomanos por el comercio mediterráneo. La primera victoria fue en la batalla de Lepanto en 1570. Los protestantes del norte de Alemania y Países Bajos querían mantener su religión y autonomía, por lo que se enfrentaron a Felipe II. Quería mantener todavía el catolicismo, apoyados por los británicos, y se proclaman independientes. El sur, sin embargo, siguió formando parte de la monarquía. Felipe II continuó las guerras contra Francia por el control de Italia hasta la firma de paz de Cateau-Cambrésis en 1559. Francia reconoció la hegemonía española y se retiró de Italia. Se produjo una ruptura entre España e Inglaterra desde 1585 por su apoyo a los holandeses rebeldes y por los constantes ataques al comercio español americano por el control del Atlántico y el Canal de la Mancha. Por ello, Felipe II envió la Armada Invencible en 1588 para invadir Inglaterra, pero el mal tiempo destruyó la mayoría de los barcos. En la política interior destacó el fuerte interés de Felipe II en la contrarreforma para imponer la religión católica, dando gran apoyo y desarrollo a la Inquisición, que actuó duramente con los niveles de la sociedad. En cuanto a la economía, con los reyes católicos en Aragón creció el comercio centrado en la artesanía, y en Castilla la ganadería siguió siendo importante, y por tanto el comercio de la lana, fuente de riqueza durante todo el periodo, así como la llegada masiva de oro y plata de América tras su descubrimiento. Todas las riquezas y las fuertes subidas de impuestos en el siglo XVI fueron destinadas a mantener las luchas externas, llevando a los reinos a un empobrecimiento gradual que desencadenó lo que es una gran quiebra económica cerca de 1594, donde la monarquía y el fin del reinado de Felipe II, debido a las pérdidas causadas por los diversos enfrentamientos. Felipe II prefirió mantener en su gobierno el sistema de los consejos permanentes heredados tanto de su padre como de los bisabuelos como los reyes católicos, e introdujo únicamente 3 consejos más entre 1555 y 1588. Cada consejo contaba con un presidente, un secretario y varios consejeros. Además existía una junta permanente denominada Obras y Bosques. Los consejos generales fueron el Consejo Real de Castilla, Consejo Real de Aragón, Consejo de la Santa Inquisición, Consejo de Órdenes, Consejo de Cruzada, Consejo de Aragón, Consejo de Italia, Consejo de Portugal, Consejo de Flandes, Consejo de Cámara, Consejo de Estado, Consejo de Indias, Consejo de Guerra, Consejo de Hacienda, Junta de Obras y Bosques. La correspondencia y burocracia generada fue tal que en 1570 un informe sobre cómo distribuir al rey los distintos asuntos de los consejos tenía 326 categorías o divisiones de distintos asuntos. Esto obligaba al rey a despachar asuntos de lunes a domingo y a todas horas, escribiendo al margen de las cartas o en cualquier otro papel sus decisiones y consideraciones.